Alba Moreno, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal la semana? Muy buenas. Hola, muy Muy buenas. buenas, Esta ¿qué tal? semana dejamos medio atrás la amnistía de la que nos ocupábamos la semana anterior y hablamos de uno de los protagonistas, en concreto del Partido Socialista, que es quien tendrá que aceptar esas demandas para conseguir la investidura de Pedro Sánchez. Pero eso sí, desde el Partido Socialista, lo decíamos en la introducción, no todos ven esa demanda y el resto de demandas de la misma manera. Se están poniendo algunos límites, ¿verdad, Fran? Desde el Partido Socialista, e incluso cada uno dentro del partido va poniendo unos límites diferentes. Sí, a ver, sí que hay que decir que en líneas generales, ahora después Alba nos hará un quién es quién, ¿no? de esta cuestión, pero podemos decir que en líneas generales quien se ha expresado dentro del Partido Socialista más ferozmente en contra de cualquier amnistía a los independentistas, pues para garantizar los votos de Junts a Sánchez en la investidura, pues son más bien cuadros antiguos, no es gente que esté en la primera línea del partido, pese a que son, digamos, líderes de opinión del mismo, podríamos decir, ¿no? Digamos que abrió la veda Felipe González en aquella entrevista con Alsina de hace algunas semanas, donde vino a decir que los cimientos de la democracia estaban siendo atacados. Incluso llegó a decir, y de esto se habló poco, que en julio a Felipe González le costó votar al PSOE, según él, porque había un momento de confusión en la política española, pues que estaría viviendo en ese momento, ¿no? Y poco se habló de esta declaración del expresidente Felipe González del Partido Socialista, que reconoció que le costó votar al PSOE el 23 de julio un poco por todas estas cuestiones, ¿no? González, vamos a explicar qué es lo que dice, ¿no? Los límites que está poniendo. González considera que este debate sobre la amnistía y la autodeterminación pues, condenan al régimen democrático a ser el culpable de lo ocurrido en 2017, ¿vale? Le siguió Alfonso Guerra con que fue su vicepresidente cuando él fue presidente y miembro histórico también de la formación, que en la línea de Felipe González, pues argumentó que la amnistía pues, no tenía cabida en la Constitución y esto veremos que es uno del principal argumento de los contrarios a esta medida de gracia en el Partido Socialista, es el tema de la Constitución como límite. Y además Guerra criticó a aquellos que decían lo contrario, ¿no? Y además de González y Guerra, de los que vamos a hablar más adelante sobre la presentación de este miércoles del libro de Guerra sobre sus memorias, en la que, bueno, dijeron varias cosas interesantes y que hablaremos más adelante. Además de estos dos cuadros, encontramos a otros dirigentes históricos que se oponen a la amnistía con los independentistas, como Nicolás Redondo, que precisamente fue expulsado recientemente del partido por sus reiteradas salidas de todo contra la dirección, ¿no? Como hemos dicho, más adelante vamos a repasar qué dirigentes socialistas están saliendo al paso a criticar esta posible amnistía a los independentistas, ¿no? Lo más ruidosos, como hemos dicho, son los afiliados históricos que han ocupado cargos en la dirección o incluso en gobiernos socialistas, aunque también hay una corriente interna del actual PSOE con algunos varones, como Lambán, bueno, que ya de varón poco porque ya ha sido desposeído de su varonía, como aquel que dice, y era senador, pues que ya han mostrado sus dudas acerca de la amnistía, ¿no? En general, como hemos dicho, el límite que ponen los críticos dentro del PSOE, por resumir, con esta posibilidad de la amnistía, es que esta no cabe en la Constitución y que en caso de tirar adelante con la propuesta, podría crear, han definido una vía de agua que hiciera naufragar la Carta Magna. De hecho, Joaquín Almunia, ¿no? Es otro dirigente histórico, secretario general hace unos 20 años del Partido Socialista, comentó hace poco que además de un tema de encaje legal, hay otra cuestión relacionada con la idoneidad política actual. Esto lo hablamos la semana pasada, de mucha gente que comentaba y expertos, ¿no? Que desde el punto de vista legal se podría hacer, pero otra cosa es la idoneidad política actual, ¿no? Es decir, vino a decir que no se da el momento social y político para tirarlo adelante. De hecho, otro histórico como Jesús Eguiguren no se opone directamente a la medida, pero pide que se le dé otro nombre que respete a la Carta Magna y que venga a ser, pues, más o menos lo mismo. Esto en cuanto a los límites que han puesto durante los últimos días, las últimas semanas, algunos los has llamado, Fran, varones, líderes históricos, exsecretarios generales. Al final esto es también lo que oímos en los medios de comunicación, varones del Partido Socialista, líderes históricos del Partido Socialista, y como decíamos en la introducción, y me voy contigo, Alba, hemos querido jugar un poco al quién es quién,
Y en este caso, para los que nos están escuchando y no están tan metidos en el día a día del Partido Socialista o de la política española y que simplemente tienen los nombres que actualmente dirigen el partido, como por ejemplo Pedro Sánchez. Pero cuéntanos, Alba, juguemos un poquito a este quién es quién y háblanos de quiénes son estos varones, líderes históricos, todos los conceptos que ha usado Fran. Sí, bueno, me encanta este juego, ¿eh? Siempre jugaba de pequeña, así que aplicarlo ahora, pues mucho más divertido. Pues vamos a ver, hablamos primero, bueno, vamos a hacer un repasito rápido. Primero empezamos por Alfonso Guerra, que ya ha dicho Frank que fue ex vicepresidente, perdón. Y seguramente recordaréis que el pasado mes de junio, en un artículo de The Objective, acusó a Sánchez de tomar todas las decisiones en clave personal, ¿no? Lo dijo porque en ese momento se retrasó la elección del nuevo secretario general de la OTAN para después del 23J, entonces insinuó que Sánchez pues, podría estar pensando en una salida para sí mismo en caso de que no consiguiera el respaldo de los españoles en las urnas. También ha acusado a Sánchez en numerosas ocasiones de haber abandonado el socialismo liberal que había diseñado el PSOE durante 140 años y con ello todos estos varones y dirigentes de los que hablamos y que lo había sustituido por una alianza de radicales, de populistas, de independentistas, y esto significaba pues un cambio en la tradición del partido, ¿no? Vamos, que ha llevado el partido por donde le ha dado la gana, básicamente. Por otro lado, Felipe González es un clásico ya contra el nuevo PSOE, ¿no? En los últimos días el expresidente ha asegurado que la amnistía, como decía Frank, no es constitucional y que la autodeterminación tampoco. Y González ha criticado también durante todo este tiempo muchas medidas que ha hecho el gobierno, pero la última sobre todo es la reunión de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el expresidente Carles Puigdemont. Y como ha dicho Fran, dijo en las pasadas elecciones que le costó votar al PSOE, que como ha dicho Fran, poco se ha hablado de esto, que un expresidente diga que le ha costado votar a su propio partido, pero bueno. Vamos con García Paje. Él ha mantenido un perfil claro desde las elecciones generales. Ha mostrado en numerosas ocasiones su malestar sobre que la investidura de Pedro Sánchez dependa directamente de Puigdemont. Seguro que os acordáis también que hace 7 años 17 miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, entre ellos se encontraba obviamente García Paje, abandonaron este órgano en señal de protesta contra el mandato de Sánchez, y esto obviamente abrió una guerra entre dos bandos, que era pues la parte que apoyaba a Sánchez y la parte que apoyaba a Susana Díaz, que parece que hace de eso una eternidad. No sé cómo lo veis vosotros, pero el otro día pensándolo dije, Dios mío, parece que hace un siglo de esto. Pero bueno, la postura de García Paje también fue muy crítica con la cogobernanza en las comunidades autónomas en medidas anti-COVID, y sí que es verdad que siempre pedía como, seguro que os acordáis, como más cohesión en las medidas, siempre estaba como un poquito por delante de Sánchez, y al final todo lo que pedía para su comunidad se acababa haciendo, ¿no? Por ejemplo, pues las mascarillas, sin ir más lejos. Y obviamente pues el independentismo catalán ha sido un tema importante en esta relación Sánchez-García Paje, y entre otras muchos dramas, hubo jaleo con el bono cultural, porque García Paje pues abogó por incluir la tauromaquia dentro de los eventos culturales, pero el Ejecutivo pues utilizó la herramienta que suele utilizar en este tipo de casos, que es el silencio. Por otro lado, hablamos también de Nicolás Redondo, hablamos en la news de de la semana pasada sobre su expulsión del partido. Él es el exsecretario general del PSOE de Euskadi, y bueno, ya hemos comentado que se enteró por la prensa la semana pasada de su expulsión del PSOE por menospreciar las siglas del partido, según declaró la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, pero también fue expedientado en septiembre de 2021 por participar en un acto de campaña de Ayuso, que yo de esto no me acordaba, pero al leer la semana pasada dije, ya sé quién eres. Y luego está Lambán, que es el presidente de Aragón, que ya lo ha mencionado Fran también, que le tiene un retintín especial a Sánchez desde que decidió pactar con Bildu y el independentismo. Se ha mostrado completamente contrario a los indultos siempre,
y a cualquier tipo de concesión a los independentistas. Da igual, él siempre va a estar en contra de cualquier tipo de concesión. Y por último, Fernández Vara, que es un gurú del socialismo clásico, sucesor de Rodríguez Ibarra, y que no oculta su desagrado nunca jamás con las concesiones de Sánchez a Bildu y a los separatistas catalanes de nuevo, ¿no? Pese a apoyar a Susana Díaz en su momento, pues al final Vara optó por un perfil quizá más moderado y conciliador para no enfrentarse a las decisiones del presidente del gobierno, ¿no? Después se reconciliaron después de las primarias, pero luego perdón, ¿cómo estoy hoy? Y luego se integró en la ejecutiva de Sánchez. Sí, al final estos varones, comentabas tú, Fernández Vara, estábamos hablando del expresidente Lambán, García Paje, siempre han sido como la nota discordante, especialmente desde que Pedro Sánchez no solo lidera el Partido Socialista, sino que lidera el gobierno de España. Luego una curiosidad, voy metiendo como cuñas, que en unos minutos hablaremos con Lidia Núñez precisamente de qué diferencia hay entre los varones y el votante socialista. Veremos quién es más de izquierda, si un perfil tipo González Vara, o Fernández Vara, perdón, o los votantes socialistas. Pero eso lo haremos en unos minutos. Nos has hecho ese quién es quién, hemos conocido sobre todo o hemos puesto algo más de datos a los nombres, a los líderes históricos que nos mencionaba antes Fran. Pero Alba, más allá de la amnistía, que también la has usado para presentarnos a cada uno de estos líderes históricos y varones, hemos de apuntar que la polémica y los temas que están encima de la mesa del Partido Socialista estos días van más allá de la investidura, porque los socios habituales y Junts, que lo meto por separado porque no es habitualmente un socio, tienen también más demandas. Sí, yo creo que sobre todo lo que más jaleo ha causado han sido las lenguas cooficiales, lo hemos visto durante las últimas semanas, y es que 24 exparlamentarios del PSOE, entre los que se encuentran 3 exministros y 2 expresidentes del Senado, han pedido a la presidenta del Congreso, pidieron en su momento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que frenara esta iniciativa de hablar las lenguas cooficiales en el Congreso, que se han entrado en vigor a partir de este martes. Y a ellos también se han sumado 37 exdirigentes socialistas que consideran que la medida contradice la Constitución y que no se adecua a la realidad lingüística que tenemos actualmente. Entre ellos se encuentra Zapatero y obviamente pues también Nicolás Redondo. Luego, sobre el referéndum, el gobierno es como una línea roja, lo ha descartado completamente. Y sobre la otra medida que ha pedido Podemos, que continúe Irene Montero como ministra de Igualdad, pues de momento las negociaciones han empezado con Sumar, entonces ha dicho que no se está hablando de organigrama de momento, con el PSOE, y que tomarán nota. Así que esas son las reacciones. Sorprende que haya salido ya por primera vez el nombre de Zapatero, porque sí que es verdad que entre los expresidentes y líderes históricos es de los que más alineados ha estado con Pedro Sánchez. Sí, por eso es que me sorprendió mucho, de hecho, porque lo vimos muy activo en la última campaña con Sánchez, entonces ver su nombre ahí ha sido como, uy. Justo te iba a hablar de la campaña, el peso que tuvo Zapatero atrapando a un tipo de votante. Sí. En la campaña. Es un peso específico. Hay que decir, eso sí, que la realidad del Partido Socialista y de estas divergencias internas, el peso de los varones, por supuesto que hay varones también en el Partido Popular, pero esta historia, esta cantinela de varones y enfrentamientos dentro del Partido Socialista, Fran, no es algo nuevo en el Partido Socialista. Esto ya lo hemos visto. Pues sí, porque como tú bien dices, que en el PSOE algunos varones salten cada vez que en Ferraz quieren implementar políticas, digamos, más plurales o que tengan que ver con avances en el debate territorial, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Zapatero con el tema del estatut hace ya unos años. Pues esto no es nada nuevo, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos, pues como hemos visto a lo largo de este episodio, Pedro Sánchez ha tenido, pues en los lambanes de turno, pajes, etcétera, pues sus voces más críticas dentro de su partido, ¿no? Al menos de gente con poder orgánico, ¿no? Varones, ¿no? Presidentes de comunidad autónoma, ¿no? Antes también hemos hablado de los Eguiguren, Almunia, González, Guerra, ¿no? Mandos antiguos que, pese a tener prestigio por su labor al frente del partido, ahora no lo gobiernan, ¿no? Sus críticas, por eso, pueden arrastrar la opinión de miles de afiliados, algo que, digamos que
preocupa a la dirección socialista. De hecho, incluso se habla de un complot liderado por el ala más crítica del partido, por González y Guerra, contra Pedro Sánchez. Esto lo explicó Lucía Méndez este domingo pasado en El Mundo. ¿Vale? Es un complot que desde la ejecutiva se habría detectado, etc, etc, de aquí pues que hayan echado a algunas personas. Bueno, sin ir más lejos, y ahora vamos a los hechos que de alguna manera corroborarían esta teoría o esta información de Lucía Méndez. Lambán y Paje asistieron a la presentación este miércoles del libro de Guerra La rosa y las espinas, escrito por pues, Alfonso Guerra, por el ex vicepresidente, donde también se dejaron ver caras como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, predecesor de Fernández Vara, Joaquín Leguina o incluso José Rodríguez de la Borbolla, expresidente de la Junta de Andalucía. En esa presentación del libro, digamos que casi se habló más de Pedro Sánchez que del libro, hemos visto declaraciones de, por ejemplo, de Felipe González, básicamente diciendo que Pedro Sánchez es desleal, diciendo que González no había sido disidente, que el que ha sido desleal ha sido otro, sin aludir directamente a Pedro Sánchez, pero obviamente todos sabíamos que está hablando de Pedro Sánchez. Ay, que se te escapa. También Ay, que se te casi escapa. se me escapa. Ay, uy, a lo mejor. palo, Y ellos seguramente casi se les escapa. Oye, Fran, por cierto, ¿podemos estar ante el episodio contrario al yo he venido aquí a hablar de mi libro? O sea, ¿puede ser lo contrario a yo he venido aquí a hablar de mi libro? Es que, de hecho, este libro se iba a presentar durante las elecciones y por lo que he leído en alguna crónica se ve que González no le interesaba mucho aparecer al lado de Guerra, porque se ve que no tienen una relación tan buena como parecería desde que dejaron la política activa, ¿no? De tener una relación cordial, se contactan más bien poco y el momento actual ha provocado que González pues, se sumara a esta presentación, a estar allí en la tribuna junto a Guerra, pues no hablando del libro casi, sino hablando más de Pedro Sánchez, del que volvieron a decir que es una persona, un político que cambia de opinión más que de camisa. Ese otro fue, hablaron del tema de los indultos, que no iban a dárselo, luego que sí, bueno, los argumentos de siempre que hemos escuchado por parte de este tipo de, bueno, de esta ala del Partido Socialista, ¿no? Pero, con todo y con ello, a Sánchez, esto al menos en público, ¿no? Sánchez le resta importancia a estos movimientos internos, a estas críticas internas, ¿no? Digamos que los resultados que obtuvo el 23 de julio, tal como comentamos aquí días después, pues le han, digamos que asegurado una tregua, ¿no? Por algo de a tiempo ante aquellos críticos que querrían básicamente quitarlo del medio, ¿no? Esta semana hay que decir que desde Nueva York Sánchez le ha restado importancia a las declaraciones de González y Guerra y considera que no harán mella en el electorado socialista ni que habrá fugas, ¿no?, de votantes hacia el PP. El presidente, además, dijo que estos líderes pues, le merecen su respeto y que él solo está haciendo lo que en su día hicieron ellos, que es avanzar este país, ¿no? Lo que hizo González, lo que hizo Zapatero es poner en marcha medidas, ¿no?, para hacer avanzar España, ¿no? Este es el argumento de Sánchez, ¿no? Sánchez, el presidente, también confía que las bases a las que consultará en caso del acuerdo con Junts, pues den el visto bueno a aquello que se pacte, ¿no? Por otro lado, también tendremos que estar atentos a este domingo, cuando está prevista una manifestación en Madrid organizada por el PP en la Plaza Felipe II, otro nombre emblemático a sumar a la lista de rincones donde los populares, ¿no?, a veces acompañados por otros partidos, pues velan por la unidad de destino en lo universal que representa España, ¿no? Pues bien, la cuestión es que desde el PP ya han manifestado que el acto está también abierto a socialistas descontentos con Sánchez. Así que veremos a ver qué caras y qué no caras vemos en esa manifestación, ¿no? Con todo y con ello, algunos analistas inciden en que tras el retorno de Sánchez al liderazgo del partido, pues este de alguna manera había quedado fragmentado entre sus correligionarios y los que dieron su apoyo a Susana Díaz o a Pachi López, algunos de los cuales, como el propio López, pues han sido después reabsorbidos, ¿no?, en la dirección de Sánchez y de alguna manera como perdonados, ¿no?, para entendernos, ¿no? Y ya para acabar, quería comentar que ha surgido un nuevo movimiento y esto es muy interesante porque puede ser una tonta muy gorda o puede ser algo que, una pelota que acabe yendo más allá. Y es que ha surgido un nuevo movimiento político en este país. Qué raro, me diréis, ¿no? Bueno, se llama el Jacobino, que está liderado por el abogado Guillermo del Valle y que su objetivo, y lo quiero comentar hoy, porque su objetivo es hacer mella en el PSOE e incluso lo que es el ámbito de Izquierda Unida, que ahora sería Sumar Podemos, para configurar una oposición política desde la izquierda a Sánchez y Yolanda Díaz.
que según ellos, que según estos jacobinos, ¿no? En clara referencia a aquellos de la Revolución Francesa, pues hacen concesiones a los nacionalistas para gobernar, ¿no? Es esta visión del Estado pues más central, más uniforme, etcétera, ¿no? Ya lo están avisando con el nombre, jacobino, ¿no? Pues por eso mismo, en su visión jacobina del Estado, pues este nuevo movimiento tiene el objetivo de presentarse a las europeas de 2024, según avanza The Objective. Sin ir más lejos, este mismo medio publicó recientemente que hay voces críticas dentro del PSOE que incluso estarían planteándose la posibilidad de organizar una manifestación de socialistas contra la amnistía. La división de la izquierda. O sea, yo te he preguntado por el PSOE, pero esto da para otro episodio, ¿eh? La división de la izquierda. Nos lo guardamos. Sí, no, nos lo guardamos. Podría poner la canción esa de La vida sigue igual, que decía Julio Iglesias, ¿no? Esto no cambia. Hombre, tiene guasa el tema del jacobino. Por cierto, aunque no tiene nada que ver con el PSOE, coincide también con el posible nuevo partido creado por exmiembros de Ciudadanos, que parece que también va a haber, no sé si para las europeas del 2024, si hubiese una repetición electoral, no sé si llegarían a tiempo, pero bueno, ahí entrarán también en competición. En principio, si lo quieren hacer otra vez como un partido liberal, como ese primer Ciudadanos que dio el salto a la política española, podría ser también una amenaza para el PSOE. Lo dejamos aquí porque evidentemente no es mucho especular y mucha política ficción. Sea Oye, como sea. Dime, una Alba. cosa muy rápido. Es que sobre lo que ha dicho Fran de que pues el PP como que se está intentando acercar a esos varones, ¿no? Que se muestran un poco contrarios a Sánchez, a Sánchez. Lo hemos visto también muchas veces y con García Paje mismamente, porque en muchas ocasiones él se ha alineado más con otras comunidades que gobierna el PP, como yo que sé, pues Castilla, León, Galicia, para algunas medidas más que con el PSOE. Y de hecho, el otro día, no sé cuánto tiempo hace esto, pero Pedro Sánchez dijo, jolín, dejad de ser falsos y de acercaros a dirigentes socialistas porque no tiene sentido, ¿sabes? O sea, sí que es verdad que es la parte como más moderada del partido, pero al final lo que defienden son cosas completamente diferentes. Y nada, que como lo ha contado, pues he dicho, pues... A ver, yo en esto solo apuntar que recordad que durante la campaña electoral Feijóo dijo que en el día después de las elecciones llamaría a varones socialistas para que entrasen en razón a Pedro Sánchez. Y ahí sí que es verdad que, más allá de que la banda catalana, que ahí no tiene nada que pescar Feijóo, hubo algunos varones nacionales, es decir, más allá de Cataluña, que dijeron, no, aquí Feijóo que no llame, que no tenemos nada que hablar. Hablando de esto, una pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta del sí o no? Puedes hacer la pregunta del sí o no. Bien. Pero la vas a tener que contestar también, ¿eh? Sí, hombre, y tanto. Vale. Ya sé que es muy esperpéntica y es una posibilidad, todo muy loco, pero ¿veis un tamallazo en la investidura de Sánchez posible? Ya. Ostras, el otro día estaba escuchando una tertulia que lo planteaban como en serio, ¿eh? Son cuatro votos. Son cuatro votos. Hay cuatro locos, los encuentras en cualquier sitio. Son cuatro votos. Que por cierto, yo añadiría una segunda pregunta que es: ¿los cuatro lo veis del mismo partido? No, o sea, ¿pueden hacer la locura de rascar de un lado, de uno del PNV y tres del PSOE, por ejemplo? Sería crazy, pero total, ¿eh? A ver, sería muy política norteamericana, ¿eh? Sería republicanos rascando votos de demócratas rascando votos de republicanos, ¿eh? Sí. A ver, la pregunta es del sí o no, así que hay que hacer justicia. Yo no lo veo, pero te voy a decir por qué. Porque si sucede, es que creo que es hasta perjudicial para el Partido Popular, ¿eh? O sea, creo que le puede perjudicar en imagen a corto, medio plazo. Sí que es verdad que se asegura una legislatura en España que no sé qué recorrido tendrá, porque el tamallazo te sirve para la investidura. No sé si te sirve para aprobar unos presupuestos. Entonces, ostras, no sé si es hasta perjudicial para el propio PP, y ya no te digo para la democracia española, sentaría un precedente tal. Yo no lo veo, no creo que suceda, no sé, Alba. Claro, es que justo iba a decir lo de que al final eso solo te sirve para la investidura. Al final, tener apoyos durante toda la legislatura es muy importante y eso no te lo garantiza. Entonces, espero que sean listos, sinceramente, y que no lo haya. Fran. Yo creo que no, por un poco por lo que tú has explicado también, Adrián, que es que el PP se ha tirado durante meses hablando de las últimas semanas, sobre todo, con los resultados, hablando de la legitimidad de las urnas, etc. Si ahora hacen esta jugada, pues claro, se estarían tirando piedras a su tejado, ¿no? Y también hay que ver que estas cuatro personas, seguramente si fueran del PSOE, irían fuera del partido, habría polémica que los echarían, ahora tendrían que entrar los cuatro siguientes.
no sé, habría una serie de jaleos que no sé hasta qué punto le interesa incluso al propio PP. Déjame solo hacer un apunte. Esas 4 personas pueden ser expulsadas del partido, pero no del Congreso de los Diputados. Claro, pero Pensad lo habría que pasó con intentos UPN, con aquellos Claro, UPN. Es decir, tú pero me puedes echar sí, del PSOE, yo me voy al grupo mixto, pero no claro, pero perderían la entonces condición de diputados. habría presiones, ustedes tienen que abandonar, no sé Claro, qué, claro, sí, sí, etc, sí, etc, sí. etc, y yo no sé hasta qué punto pues esto puede Pero beneficiar a alguien. me ha gustado la pregunta porque además se viene ya, esta próxima semana tenemos ya la sesión de investidura, que por cierto, por las palabras de Ayuso pidiendo una manifestación contra Sánchez, da la sensación que en el propio PP no lo ven, no ven que eso vaya a salir. Eso es fuerte, Pero ya, sí. O sea, bueno, Sánchez este pasado miércoles hacía broma diciendo, a ver, ¿qué me estáis contando si desde el Partido Popular no lo veis claro, ¿no? Pero bueno, sea como sea, estaremos atentos. Francisco Javier Rodríguez, Alba Moreno, muchísimas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta Gracias. luego.